Buenos días, iglesia. Dios los bendiga. Bienvenidos en esta mañana a nuestra celebración dominical. Juntos adoramos, glorificamos y exaltamos el nombre del Señor. Juntos bendecimos el nombre del Señor. Y yo te invito allí en casa, en familia, a orar, a pedir la bendición del Señor para este servicio. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia en medio de nosotros. Pedimos el poder de tu gracia, el poder de tu Espíritu Santo, el poder de tu palabra en medio de nosotros. Bendícenos, Señor. Pedimos tu presencia viva y real sobre todos nosotros en esta mañana, en este tiempo contigo, en la palabra, en la adoración a ti, Señor. En Jesucristo, amén y amén. Quiero invitarte que ahí donde estás, con la mejor actitud de tu corazón, simplemente alaba al Señor, dale gracias por este día. Y también te invito que ahí, en esa actitud, junto con nosotros, adoremos al Señor con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, por cuanto Él es grande, es amoroso y es un Padre fiel para nosotros. Amén. Dile así con nosotros. Amoroso, eres tú, duda no hay que eres grande. Para mí no hay nadie más asombroso. Eres tú, maravilloso, eres Cristo, Cristo. No hay manera de describirte y nadie se compara a ti. Yo pienso en ti cada día. Duda no hay que eres grande.
bendecimos, Señor. Dale un aplauso al Rey ahí donde estás. Gracias, Padre Celestial. Iglesia, damos gloria a Dios por la bendición que nos ha dado y por las enseñanzas que el Señor nos ha dado a nosotros a través del Sermón de la Montaña. Hoy culminamos la miniserie del Sermón de la Montaña. Qué gran bendición y qué gran gozo es poder ver a Dios a través de estas exposiciones bíblicas que hemos escuchado cada domingo, y damos gloria a Él porque nos lleva a través del Evangelio a aplicar esa palabra y aplicar a través de su gracia todo lo que hemos recibido del Señor. Solo Él lo hace posible, no somos nosotros. No, Señor, a nosotros, sino a tu nombre la gloria. A Dios la gloria y a Dios el poder por lo que Él está haciendo en nuestra iglesia y por lo que está haciendo en tu vida y en mi vida y en cada uno de nosotros a través de la poderosa palabra transformadora, a través de la poderosa palabra que cambia, que restaura, que renueva. Eso lo hace Dios a través de su Espíritu Santo en medio de nosotros. Y hoy, para culminar esta miniserie, vamos a ir a un texto precioso de la Escritura, aquí en el Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Dice de la siguiente manera: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Padre, gracias por tu poderosa palabra en medio de nosotros, Señor. Pedimos que esta palabra revelada tuya, Señor, llegue directamente a nuestra mente y a nuestro corazón que necesita de ti, Señor. Haz una transformación en nosotros en el día de hoy a través de esta verdad tuya. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo sobre cada oyente, sobre cada persona que nos escucha en esta hora en directo, sobre cada familia, sobre la iglesia, que apliquemos con el poder del Evangelio esta palabra que tú nos hablas en el día de hoy, Señor. Trae tu revelación a nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en el día de hoy te quiero compartir el siguiente título: Cimentados en Cristo. Cimentados en Cristo. Bajo ese título, esa idea, te quiero hablar sobre 3 puntos importantes que apoyan esa idea, que es como primero, aplicando la palabra. Segundo, los buenos cimientos. Tercero, los malos cimientos. Miremos un poco acerca del contexto de este texto donde nosotros nos encontramos. Notamos que Jesús está enseñando sus verdades a sus discípulos y a la multitud acerca de la verdad de Dios. Recordamos nosotros estas predicaciones que hemos venido compartiendo en domingo a domingo. Hemos venido hablando acerca de esta verdad de Dios a través de Jesucristo, y recordamos una de las enseñanzas: hombres de poca fe. Hombres de poca fe, gente de poca fe. ¿Dónde está nuestra fe? Acerca de la luz y la sal. De hecho, a Jesucristo le gustaba hablar de 2 cosas, ¿cierto? La sal
y la luz. Está hablando de la sal y de la luz. Aquí está hablando también de dos personajes en el texto donde nosotros estamos, del prudente y del insensato. Se sienta con sus discípulos y se sienta a hablar con la multitud al mismo tiempo, en una ladera, en una parte arriba, enseñándole a la gente y hablándole las verdades del Evangelio, hablándole las verdades de Dios y acerca de que Él es el cumplimiento de la ley, que en Jesucristo se cumple la palabra de Dios. En Cristo se cumple la palabra de Dios, esa palabra interpretada de Dios en Cristo, esa palabra revelada de Dios en la vida de Jesucristo. Jesucristo es la misma revelación de Dios. Y Jesucristo fue la revelación de Dios y es la revelación de Dios para nosotros, para la gente, para la humanidad, para todos nosotros. Él es la verdad de Dios. Él es la palabra de Dios, esa palabra que fue predicada en la antigüedad, que fue anunciada por los profetas, se cumple en Jesucristo. Por eso Jesucristo llega a los religiosos de la época y les dice: yo soy el cumplimiento. Yo soy el cumplimiento de la ley. Ustedes están equivocados. Ustedes están equivocados. Yo soy el cumplimiento de la ley. Me han visto obrar, me han visto hacer milagros, me han visto sanar, me han visto liderar, me han visto enseñar. Jesús, cuando tenía 12 años, se fue al templo a enseñar la verdad de Dios, y de tal manera que todos estaban perplejos y estupefactos de las enseñanzas de Jesús. Ni aún los maestros de la ley habían enseñado como Jesús había enseñado en esa época de 12 años. Entonces Jesús pone los parámetros en este sermón del monte. Así es la vida, así son las cosas. Ahora yo les he hablado de todas estas cosas. Ahora ustedes tienen que cimentarse en mi palabra. Y pone la ilustración Jesús de dos personajes acerca del hombre prudente y del hombre insensato. Aquí hay dos tipos de hombre: uno que estuvo cimentado sobre la roca y otro que estuvo cimentado sobre la arena. Y Jesús mismo explica eso. Entonces yo te voy a hablar como primero aplicando la palabra. Por tanto, versículo 24: todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Jesús inicia con la palabra antes de hablar de esos dos tipos de hombre. Jesús inicia con la palabra. Siempre la palabra va a ser la base del cristiano, la base del creyente, la base del nuevo discípulo de Cristo. Cimentados en la palabra, porque es la palabra la que sostiene la vida del cristiano en todo tiempo y en todo momento. Es la verdad de la palabra la que nos sostiene a nosotros, no solamente en estos tiempos, sino siempre en nuestra vida, en cualquier tiempo. La palabra debe ser la base del cristiano, porque si la palabra es la base del cristiano, pueden venir tormentas, pueden venir circunstancias, pueden venir problemas, pueden venir necesidades, y nada lo hará separar del amor de Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa vida está cimentada en la palabra, esa vida está arraigada en la palabra de verdad, en la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos al Salmo capítulo 1, y el Salmo capítulo 1 nos está diciendo en los primeros versículos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en silla de escarnecedores. Versículo 2: sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Versículo 3: y es como árbol plantado junto a corrientes de agua de reposo,
y que da sus frutos a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así como los malos, como los injustos, que son como el tamo que los arrebata el viento. Versículo 4 está diciendo esa parte. Entonces, allí vemos en el Salmo capítulo 1, dos tipos de hombre también. Hay dos tipos de hombre en el capítulo 1 del Salmo. Un hombre que estuvo cimentado en la palabra, ¿cierto? Que estuvo cimentado que es como corrientes de agua de reposo y da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Es como ese árbol plantado, y cuando el autor está hablando allí en el Salmo, está hablando de ese tipo de cristiano que está cimentado y arraigado en la palabra, sino que medita en la ley de día y de noche. Es ese tipo de cristiano que está meditando, reflexionando y aplicando la palabra todos los días. Todos nosotros tenemos que aplicar la palabra con el poder del Evangelio y con el poder de la gracia. Y es posible por Dios. En nuestra fuerza nunca lo vamos a lograr. En nuestra fuerza no lo vamos a hacer. Pero Dios, si hace posible que venga a nuestro corazón, nos convierte y nos lleva a tener una vida piadosa y nos lleve a tener una vida aplicada en la poderosa palabra de Él. Solo Dios lo hace posible. Entonces, este tipo de cristiano va a estar arraigado en la palabra y nada lo va a apartar de la palabra, porque ya está cimentado en la palabra de verdad. Dios es grande, Dios es eterno, Dios es soberano y lo hace posible con el poder del Evangelio. Ese cristiano va ahora a permanecer en la palabra. Y eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace Jesús. Llevarnos a aplicar la palabra en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida laboral, en nuestra vida empresarial, en nuestra vida relacional, en nuestra vida con Él. Jesús lo que quiere y lo que Él nos ha enseñado en ese sermón de la montaña es que tengamos una relación profunda con Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Él está hablando del reino de Dios aterrizado en el corazón de su audiencia, de sus discípulos y de la multitud. Y cuando el reino de Dios se atraviesa en nuestro corazón y traspasa lo más profundo de nuestro corazón, vamos a tener una relación profunda con Jesús. Jesús quiere que tú y yo tengamos una relación con Él. Jesús quiere que le conozcamos. El Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él, está diciendo la Escritura en el Mateo capítulo 11. Él me conoce a mí, yo lo conozco a Él, y el que el Hijo quiere revelárselo, ¿cierto? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Cuando tú y yo tenemos una relación profunda con Jesús, pueden venir problemas, pueden venir circunstancias y no nos vamos a cargar mucho. Quizás sí nos carguemos, pero no mucho, porque como conocemos a Jesús y conocemos a Dios en nuestra vida, vamos a poder llevar esas cargas livianamente. Sí las vamos a llevar livianamente, porque sabemos en quién hemos creído, en el Dios del cielo y de la tierra, en el que todo lo puede y en el que todo lo hace en nuestro corazón y en nuestra vida, con el poder de la gloria y con el poder de la gracia. Así que disfrutemos de esta aplicación de la palabra en medio de cada uno de nosotros. Disfrutemos de esto. Hemos visto los milagros de Jesús, hemos visto lo que Él ha hecho. Incluso en este sermón de la montaña hay algo interesante. Esto es como un sándwich. Está el pan y carne en el medio. Y de tal forma que antes del capítulo 5, se habla de Jesús, de los milagros, sanidades, prodigios que las multitudes estaban volcando hacia Él. Luego en el medio mete el sermón de la montaña, habla de estas verdades. Y después del capítulo 7,
notamos que Jesús empieza a hacer milagros, empieza a hacer prodigios, empieza a hacer sanidades, y la multitud se volca a Él nuevamente. ¡Wow! ¡Qué belleza! Y qué cosa tan impresionante y tan grande el poder de Dios sobre la vida de Jesús. Tú y yo necesitamos el poder de Dios en nosotros. Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando el cristiano tiene el poder de Dios, nada lo puede apartar del poder de Dios y nada le puede hacer, porque Dios está con el cristiano, Dios está con el creyente. Disfrutemos nuestra vida con Dios. Como segundo, los buenos cimientos. Miramos este paralelo que hace Jesús aquí. Jesús le gustaba contar historias, ilustrar con personajes, ilustrar acerca de Lázaro y el rico. Notamos esa ilustración de Jesús de Lázaro y el rico, ¿cierto? Acerca de la parábola del sembrador. A Jesús le gustaba hablar metafóricamente para enseñar una verdad. Jesús usó su lenguaje lo más sencillo que pudo. Jesús usó sus lecciones sencillas a través de ilustraciones para decir una gran verdad. Hablar de Dios sencillamente, de manera impresionante, ilustrativa, y llegando directamente al corazón del oyente. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros, llegando directamente a nuestro corazón. Y pone esta ilustración acá acerca de este personaje de un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye esta palabra y no la pone en práctica es como un hombre insensato. Aquí está hablando del hombre prudente primeramente, ¿cierto? Acerca de ese hombre prudente. Y ilustrativamente, este hombre prudente se puede aplicar en el cristiano maduro. El cristiano maduro. El cristiano que vive la verdad, el cristiano que anda en la verdad, el cristiano que tiene su vida cimentada en la roca. Y la pregunta es, ¿quién es la roca aquí? Cuando hablamos de roca, uno puede ver diferentes tamaños de roca. Hay rocas pequeñas, medianas y grandes. Bueno, tenemos un ejemplo en Antioquia, en el Peñol. La piedra del Peñol es una gran roca, impresionante, ¿sí o no? Pero Cristo es la gran roca, Cristo es la roca, Él es la roca. Por eso todos nosotros tenemos que estar cimentados en la roca que es Cristo. Y cuando estamos cimentados en la roca que es Cristo, nada nos podrá mover, porque estamos anclados en Cristo. Nuestras vidas deben de estar ancladas en Cristo. Nuestras vidas deben de estar cimentadas en Cristo. Nuestras vidas son de Cristo. Somos suyos, somos de su propiedad, somos su pueblo, somos sus ovejas de su prado. Le pertenecemos a Él. Pero en cuanto depende a nosotros, todos los días permanecer en la palabra de verdad y permanecer en Cristo en nuestra vida, disfrutando, deleitándonos en ese gran Dios que es Él, gozándonos en nuestro Dios, haya o no haya, tengamos o no tengamos, pase lo que pase, siempre nuestras vidas estarán cimentadas en Cristo. Cuando hablamos de cimientos, eso se refiere a bases, ¿cierto? Cuando hacen una edificación, cuando hacen una construcción, esa edificación tiene que tener unas buenas bases. Tiene que tener unas buenas bases para que no se caiga. Y dependiendo la altura del edificio, así tiene que ser también la profundidad de sus cimientos y de sus bases para que eso pueda sostener el edificio. Así, de esa manera, nosotros los creyentes
tenemos que profundizar más nuestras bases, nuestros cimientos en Cristo, en la palabra. La pregunta es, ¿cómo nosotros cimentamos nuestras vidas en Cristo? ¿Cómo nosotros profundizamos más nuestros cimientos? Y entre más profundo los tengamos, más se sostiene el Hijo de Dios. Entre más profundo sea tus cimientos en Cristo a través de la palabra, más se sostiene el Hijo de Dios. ¿Cómo nosotros lo hacemos? Nosotros lo hacemos a través de esto, a través de la profundidad que tiene la palabra. La palabra es muy profunda, y entre más nos metemos en la profundidad de la palabra, más se va profundizando nuestros cimientos con el poder del Evangelio y con el poder de la gracia. Entre más nos metemos y más nos metemos con la palabra, y entre más buscamos el estudio y la enseñanza de Dios a través de la Escritura, de esta gran revelación, más se va profundizando nuestros cimientos, aplicándolos a nuestro corazón y a nuestra vida a través de Jesucristo. Y más vamos profundizando nuestra relación con Jesús. Más vamos profundizando nuestra relación con Jesús y vamos creciendo más en nuestra relación con Jesús. Entre más crecemos en nuestra relación con Jesús, entre más la profundizamos, más se hace fuerte los cimientos y más se sostiene ese edificio. Nosotros somos ese edificio, esa casa, y somos la casa de Dios, y esa casa está cimentada sobre la roca. El enemigo quiso destruir la roca, el enemigo quiso tumbar la roca que es Cristo. Hasta el final, incluso Satanás pensó que había vencido a Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, ese es el llamado de Dios: cimentados en Cristo, cimentados en Él. Que Dios nos ayude, amada iglesia, amados amigos, familia, a todos los oyentes que nos están escuchando desde la iglesia y desde diferentes partes. Yo te llevo a que vayas hoy a Él, y si tienes que ir de rodillas en esta hora, vamos de rodillas delante del Señor y pidámosle perdón, porque quizás nuestra casa ha estado cimentada en la arena, como habla Jesús aquí, ¿cierto? Versículo 26 en adelante. Pero todo el que me oye estas palabras no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó. Grande fue su ruina. La parábola del sembrador nos enseña eso, ¿cierto? Hay varios terrenos allí, 4 terrenos: el de caminos, el pedregoso, el de espinos y el de tierra fértil, el del buen terreno. Y ya sabemos que los que cayeron en los primeros 3 terrenos, ninguno permaneció en el Evangelio, ninguno creció en el Evangelio. Quizás tuvieron un tiempo, pero ya después se apartaron de la verdad del Evangelio. Pero el que cayó en terreno fértil dio fruto al 100, al 30, al 70 y al 100 por unos. Dio fruto de fe y de arrepentimiento. Fruto de fe y de arrepentimiento y de crecimiento en todas sus áreas en su vida espiritual. Que nosotros no seamos como ese hombre insensato. Que no seamos como esos cristianos inmaduros, religiosos, fariseos, legalistas, que dicen que están con Dios, pero sus corazones están lejos de Dios. Dios nos ayude con el poder del Evangelio, y Dios nos ayuda a permanecer en Cristo todos los días de nuestras vidas. Que
nuestra vida esté cimentada en la roca que es Cristo, pero no en la arena. Y si estamos por ese camino del insensato, que el Señor nos ayude y nos perdone a todos nosotros y nos lleve a un arrepentimiento y fe en Él todos los días de nuestra vida. Gocémonos, deleitémonos en nuestro gran Dios. Disfrutemos a Dios en nuestro corazón, porque Él es un deleite, Él es un disfrute, Él es un gozo profundo, y solo Él produce ese gozo en nosotros y nos quiere llevar a conocerle a Él. Conozcamos a nuestro gran Dios y profundicemos más esas bases en Jesucristo. Todos los días tenemos que seguir profundizando. Cuando los trabajadores o los que laboran acerca de hacer estas pilas, le llaman pilas, hacer de estas bases, estos cimientos, estos huecos, duran unos 2 meses, 3 meses haciéndolo. Nosotros no podemos durar 1, 2 o 3 o 4 meses. Nosotros tenemos que durar todo el tiempo de nuestras vidas trabajando en esos cimientos, trabajando con el poder de Dios y con el poder de la gloria. Dios nos ayude con el poder de la gloria y de la gracia, aplicar esa palabra a nuestra vida todos los días y aplicarla en la familia, en el hogar, primeramente en nuestra primera iglesia, aplicarla en el trabajo, en la empresa, en el mundo, en la sociedad, aplicar esta palabra de verdad y de que verdaderamente nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Oremos al Señor pidiendo su ayuda y pidiendo perdón también si tenemos que pedir perdón. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia en medio de nosotros. Pedimos perdón si hemos pecado, Señor, delante de ti. Pedimos perdón en tu nombre si hemos tratado de ser ese otro tipo de cristianos inmaduros, Señor. Pedimos perdón, pide perdón, iglesia, pide perdón, amado hermano, amada hermana, amado amigo, familia, pide perdón a Cristo y que Él venga con el poder de la gloria y con el poder de la gracia a tu corazón y a tu vida, a mi vida, a todos nosotros, y nos ayudes a ser cristianos maduros, que son hijos de Dios, que son ejemplos de Cristo, que aterrizan la palabra de verdad a sus corazones y la atraviesan a lo más profundo del ser y lo lleva a tener buenos cimientos y están sólidos, cristianos maduros que son prudentes, cristianos maduros que aman a Dios, cristianos maduros que actúan con prudencia en la palabra de verdad en todos los asuntos de la vida y en todos los asuntos de la iglesia y en todos los asuntos, Señor. Ven sobre nosotros, Señor. Te necesitamos urgentemente y ayúdanos a vivir el evangelio de verdad, Señor, en nosotros con esta poderosa palabra. Y queremos ser cristianos tuyos, Señor, que tienen el poder de la palabra en su vida. Gracias, porque tú nos vas a ayudar a dar fruto de arrepentimiento y fe todos los días de nuestra vida, la iglesia, todos nosotros. Gracias, amado Dios. Gracias, te bendecimos y te adoramos con el poder de tu gracia, Señor. Bendice la iglesia, bendice a los amigos, a la familia, bendícelos a todos, Señor, durante esta semana, y que cada uno pueda reflexionar y recordar que su vida está cimentada en Cristo. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amados amigos, amada iglesia. Gracias por estar aquí conectados con nosotros en vivo, en directo. Y yo ruego la bendición del Señor sobre tu vida y que Dios te ayude a aplicar esta poderosa palabra a tu vida. Aplícala en esta semana y adora a tu Dios. Exalta a tu Dios. En el nombre de Jesús. Un abrazo. Dios te guarde. Y sabemos, Señor, que en tus manos estamos seguros. Queremos darte, Señor, en este día nuestro corazón, nuestra adoración. Y queremos reconocer, Señor, que en ti podemos encontrar el descanso, podemos encontrar la ternura, Señor, el abrazo del Padre. Y por eso queremos cantarte en este día, Señor. Vamos a adorarle, exáltale. Te adoramos, Señor.
Vamos a adorarle. Bendícele con tu vida. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Tú eres el motivo de toda mi alma. Yo puedo descansar debajo de tus alas. Tú eres Jesús, mi único Dios, el dueño de mi corazón. Tú eres Jesús, mi único Dios, mi Dios. Y en tus manos compruebo que mi vida está en tus manos, que tienes el control de todo y cada uno de mis pasos. Yo soy testigo que me tienes en tus manos, y aún en mi calamidad me haces recordar que tu amor es grande y que tu gracia permanece para siempre. Cántaselo al Rey. Tú eres el motivo de toda mi alma. Yo puedo descansar debajo de tus alas. Tú eres Jesús, mi único Dios, el dueño de mi corazón. Tú eres Jesús, mi único Dios, mi Dios. Y en tus manos compruebo que mi vida está en tus manos, que tienes el control de todo y cada uno de mis pasos. Yo soy testigo que me tienes en tus manos, y aún en mi calamidad me hace recordar que tu amor es grande y que tu gracia permanece en tus manos. Compruebo que mi vida está en tus manos, que tienes el control de todo y cada uno de mis pasos. Yo soy testigo que me tienes en tus manos, y aún en mi calamidad me hace recordar que tu amor es grande y que tu gracia permanece.
siempre, dáselo. Dile, Señor, yo confío en ti, yo descanso en la palma de tus manos, Señor.